podrían estar divirtiéndose en este hermoso Madrid. Gracias por venir y por ser un tiempo. Como bien dices, vamos a aprovechar muy el tiempo porque, bueno, el tema es extenso, muy extenso. La Ciudad de México para dirigirlo a la de México, eran los aztecas. Monumento que tiene Cortés, muy oculto, muy ocultito, muy dentro del Hospital de Jesús, fundado por él. Él dio el dinero para que se fundara el Hospital de Jesús. Es el único hospital de América que lleva 500 años en funcionamiento permanente, continuo, que es gratuito y que fue fundado por Hernán Cortés. No hay ningún hospital que tenga esas características en toda la América continental, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte. 500 años dando ayuda para el pueblo mexicano, gratuitamente, sin ningún costo. De
las ambulancias del Hospital de Jesús Nazareno es el escudo de armas de Hernán Cortés. Entonces, bueno, Hernán Cortés no tiene exhibido ningún busto ni ninguna estatua, pero cada mestizo mexicano es un monumento viviente a Hernán Cortés. Entonces, México al momento de que ocurre la conquista, cambia completamente. Cambia completamente porque de ese poder centralizado por parte de los aztecas, se encuentra con una civilización verdadera, una civilización muy superior, que es la civilización cristiana, la civilización española, cristiana, europea, que es un cambio de paradigma completo. El indio al que se le había enseñado que tenía que temer a sus dioses, porque a los dioses se les temía. El dios de la guerra, Huitzilopochtli, era un dios brutal, al que había que ofrecerle sangre. No había una deidad azteca a la cual no se le ofrecieran sangre humana para que estuvieran cómodos, para que no los atacaran, para que les dieran las cosechas que ellos esperaban. Al momento que acaba toda esa hecatombe, vienen los españoles, viene la religión cristiana, viene el catolicismo a México, y entonces ya comienza a haber un cambio completo. A pesar de ello, los primeros 5 años fue de una frialdad extrema de los indios. Los indios se habían perdido su mundo antiguo y no encontraban el camino del nuevo orden que se estaba estableciendo. Entonces, los mismos misioneros lo establecían. Si no hacemos algo, si no logramos hacer algo, es que esta gente se va a perder. La historia de la vez, como Colombia lo decía, solamente un milagro de Dios podrá hacer que esto cambie, porque esta tierra la estamos perdiendo. Los indios no los estamos convirtiendo, es mucha la labor, son miles y miles y miles de indios y nosotros somos un puñado que no podemos con todo esto. Tal parecía que México, o sea, todo lo que era el antiguo imperio azteca, se iba a perder, que todo ese esfuerzo iba a quedar en nada, pero en 1521 es la conquista, 13 de agosto, día de San Hipólito, cuando se toma la Ciudad de México, y durante 10 años todo parece que va de mal a peor, muy pocos indios se convertían, no había realmente un aglutinante, el país, no existía un país de hecho, era una conquista que se había llevado a cabo militarmente, pero de ahí no pasaba, y todo indicaba que eso se iba a perder. Pero 10 años después, en el año de 1531, ocurrió un fenómeno que cambia completamente eso. Y ese fenómeno es el que ocurrió el 12 de diciembre de 1531, cuando la Santísima Virgen de Guadalupe, en su advocación de Guadalupe, Virgen María en su advocación de Guadalupe, se aparece ante el indio Juan Diego. Fue un evento tan extraordinario en la historia del mundo que hizo exclamar al Papa que no ha ocurrido cosa igual en ninguna otra nación. Al momento en que la Virgen de Guadalupe sí aparece el indio Juan Diego y ocurre el milagro guadalupano en el cual se estampa la imagen de la Virgen de Guadalupe, esos indios que habían estado fríos completamente para recibir la fe cristiana, no nada más la aceptan, sino que desean ardientemente. Y los frailes se quedan asombrados de qué es lo que está pasando en México, porque son multitudes y multitudes las que acuden gozosas para recibir las aguas del bautismo. Viene una conversión tan gigantesca que lo que en la Alemania, por ejemplo, pagana, tuvieron que transcurrir siglos para que se pudiera asimilar a esos germanos a la fe católica. En México eso ocurre en un periodo de tiempo brevísimo. En cuestión de meses hay una conversión completa de los indios a la fe católica. Entonces, Fray Toribio de Araneta, por ejemplo, decía que él de su propia mano había bautizado a más de 400,000 indios. O sea, es algo extraordinario. Y la labor que llevaron a cabo esos santos misioneros fue extraordinaria. Hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles en América, nuestros primeros 12. Fueron 12 los primeros misioneros que llegaron a México y sus nombres deberían estar escritos en letras de oro en la historia de México, y de hecho para los verdaderos mexicanos siempre están en nuestro pensamiento, porque fueron los que llevaron la civilización propiamente dicha a América. Ellos abrieron caminos, ellos crearon hospitales, ellos crearon colegios, conventos, iglesias, toda una obra civilizadora, toda una obra que a la fecha nosotros como mexicanos
seguimos viviendo de todo ese regalo que se nos dio, de todas esas obras maravillosas, bellísimas, que uno cuando llega a Ciudad de México puede contemplar. Me decía un amigo guatemalteco, cuando conoció el centro histórico de la Ciudad de México, ver esos monumentos maravillosos, esos edificios ejemplares y que asombran cuando uno los ve. Dice, ahora me doy cuenta la diferencia que hay entre un virreinato, como era Nueva España, y una capitanía general, como era Guatemala. Nada que ver. O sea, México, junto con el virreinato de Nueva España, junto con el virreinato de Perú, eran las joyas de la corona. Yo podría afirmar que México, durante los 300 años de virreinato de Nueva España, fuimos la potencia continental. México era el vínculo de unión entre Asia, Manila, y Europa. Entonces, México era el centro en el cual se vinculaba Oriente con Occidente. El Real de 8 mexicano tenía presencia constante y sonante en China. De hecho, nosotros teníamos lo que era la nao de la China que partía de Acapulco, iba a Manila y hacía el tornaviaje nuevamente regresando a Acapulco en trayectos de un año. Era un año lo que se hacía de travesía. Y se decía que de México para las Filipinas eran dos los cargamentos que se enviaban: plata y sacerdotes. Era lo que se mandaba a las Filipinas. De Filipinas para México regresaba marfil, regresaba la seda, regresaban todos los productos de Asia, que ya en ese momento nosotros ya en México los tomábamos como lo más normal, ¿no? El mantón de Manila, la vajilla china, la porcelana, era algo que para nosotros era habitual porque hacíamos ese tornaviaje. Si hablamos de lo que es el proceso de un mundo unificado como el que conocemos en la actualidad, hoy estamos muy de moda diciendo que ya vivimos en un mundo que ha roto las barreras de distancia y de tiempo, y en el cual podemos estar con una intercomunicación. Realmente eso ya lo había hecho el Imperio Español muchos siglos antes. Entonces, si alguien unificó al planeta, esa fue España. El 80% de las rutas marítimas actuales, que los barcos siguen llevando a cabo, fueron de rutas descubiertas por España. España fue la primera que abrió esas rutas. Los ingleses nos dicen que ellos son la marina inglesa fue la reina de los mares. No, realmente no. La reina de los mares fue España primero, e Inglaterra vino después, y con mucha más limitación de lo que hizo España. Entonces, México, la Nueva España en ese momento, abarcaba hasta lo que es el paralelo 66. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de Alaska. Hasta Alaska subimos. Entonces, si ven un mapa de Alaska en el cual vean un puerto que se llama Valdés, pues ese puerto Valdés es porque hasta allá mismo México o Nueva España o el Imperio Español llegamos, tomamos posesión de ello. En México se vinculan muchas culturas, se vincula la cultura peninsular española, se vincula la raza indígena, se vinculan asiáticos que también vinieron de Filipinas, y un poco de negro. No hubo mucha presencia negra en México, pero en las costas sí hubo algo. La situación en México es de que todo ese diferente vertiente racial que existió se vinculó inmediatamente en base a la fe católica. Realmente en México no existía un problema de formar grupúsculos de diferentes etnias. No. Ahí hubo una unificación en el aspecto de la fe. Mientras se tuviera la fe católica, no había absolutamente ningún problema. Eso nos vincula nuevamente a lo que diría José Antonio en el siglo XX. El Imperio Español jamás fue racista, y esa quizás fue su mejor y más grande virtud, porque realmente el Imperio Español siempre asimiló a los pueblos de diferentes culturas en una obra magna, una obra común, que era la salvación de las almas por medio de la fe católica. Esa es la grandeza del Imperio Español. Y nuestras grandes obras van a permanecer porque se hizo con ese influjo, con el influjo de la fe. Este periodo de la Nueva España, que fueron 300 años, del año de 1531 al año de 1821, en los colegios en México no se enseña. No se enseña por una simple razón. Se pasa del tiempo en el que hubo una conquista de los españoles,
Esos 300 años no se dice nada y de repente al niño se le dice que, pero en 1821 hubo una independencia de España, porque los españoles eran muy malos y nos tenían sometidos. Bueno, y en esos otros 300 años, ¿qué fue lo que pasó? Pues en esos 300 años de Nueva España fue donde tuvimos la creación de todo un país dinámico, gigantesco, rico, que asombraba a los extranjeros que iban. El barón Alejandro de Humboldt, alemán, que había recorrido prácticamente todo el mundo en su momento, viajó en China, recorrió toda Europa, recorrió toda América, lo decía: nunca me he encontrado una ciudad tan opulenta como la Nueva España, como México, capital de Nueva España. Él le dio el título de la ciudad de los palacios, porque era tan monumental que lo impactó, al mismo Humboldt lo impactó. Cuando él fue a las minas de Guanajuato, que es donde se extraía la plata, él hizo un estudio comparativo y dijo, bueno, vamos a ver cuánto ganan estos mineros comparado con lo que gana un minero en Alemania. Los resultados, si se puede observar en sus escritos de Humboldt, son extraordinariamente claros. Mientras que un minero alemán tenía que trabajar 8 días de la semana, 7 días de la semana, tenía que estar trabajando permanentemente. El minero mexicano se le daba el séptimo día, el descanso dominical pagado, le pagaba. Y lo que ganaba un minero mexicano era aproximadamente 3 veces y medio más que lo que ganaba un minero alemán. Y eso lo podemos establecer con todos los demás gremios que vivían en México. Para poner nuevamente una equivalencia, si hablamos de un promedio de lo que ganaba un mexicano en el tiempo del virreinato, transportándolo a lo que es el impuesto actual. Lo que un ciudadano promedio en México ganaba, si lo establecieran euros actuales, son 3.500 euros al mes. Eso es lo que ganaba un habitante normalmente de México. Entonces, bueno, ¿quién de aquí gana 3.500 euros al mes? Y bueno, eso es lo que ganaría, ¿no? Estando viviendo en México. Con un buen clima, con una seguridad completa. En esos 300 años nosotros de virreinato, nunca conocimos lo que era una guerra. Totalmente pacífico. España, que es un dato histórico que también vale la pena remarcar, jamás tuvo un ejército de ocupación en México, ni en ninguna parte de América. Nuestros mejores historiadores, el Julio Salvador Abascal, decía: la conquista española en América fue más moral que militar, porque no se tenían destacamentos militares en América, no se requerían, no se necesitaban. Los habitantes de la Nueva España, o los habitantes de la Nueva Granada, o los habitantes del Reinato del Perú, se sentían españoles y orgullosos de ser. Entonces, con una necesidad de tropas militares. Nosotros tenemos tropas y destacamentos militares únicamente en el lejano norte, en lo que es el actual estado de California, de Texas, Nevada, de Arizona, y eran los dragones de fuera. Y esas tropas que se encontraban al norte eran simplemente para luchar en contra de los indios chimecas, o de las tribus bárbaras, como los cherokees, los apaches, los comanches, que atacaban los poblados con los cuales se encontraban los pueblos conquistadores de España. Pero los dragones de fuera eran hombres muy avesados con el manejo del caballo, con el manejo de la espada, y encontraría un destacamento, por pequeño que fuera, de dragones de fuera, ahí no había ningún problema, ahí había seguridad porque hasta ahí había llegado España. Entonces, todo lo que vemos en las historias de viejos americanos, el americano que el anglosajón toma como para sí mismo, esas son historias de ficción realmente. Los verdaderos civilizadores del norte, de lo que es el sur de Estados Unidos, fueron esas tropas mexicanas, que en ese momento éramos españoles todos, que civilizaron el norte. Y otro punto interesante que debemos decir a esto es que esos indios que entraron en contacto con los españoles aprendieron español. El indio Jerónimo, por ejemplo, hablaba perfectamente español y era católico. Entonces todos esos indios fueron respetados por España. A ninguno se les exterminó. El exterminio vino cuando esas tierras pasaron a formar parte de los anglosajones. Cuando ya fue parte de Estados Unidos, ahí sí ha habido un exterminio sistemático de los indios. Pero
la época de la Nueva España fue nuestra época más gloriosa. Todo lo bueno pues siempre tiene un final, ¿no? Siempre acaba y en nuestro caso acabó muy mal. México ya para lo que fue el siglo XVIII comenzó a tener una infiltración masónica. La masonería que se funda en Inglaterra comienza a tener ya agentes que empiezan a trabajar en los diferentes virreinatos para lograr que esos grupos, esos virreinatos tan ricos ya no fueran parte de España, sino que Inglaterra llegase a obtener el fruto de su labor de destrucción. Y lo lograron. Hubo agentes que trabajaron muy cerca de los llamados próceres de la independencia de América. Simón Bolívar trabajó para la masonería inglesa. En México, Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, otro de los primeros independentistas, era masón, estuvo involucrado con las logias. Entonces, en México y en América no podemos hacer de lado la influencia masónica porque es permanente en nuestra historia. La masonería es la que destruye literalmente nuestra unidad. Y la masonería es el gran enemigo que destruye a la hispanidad en América. Lo que se obtiene con la independencia, en el caso de México fue una independencia en la cual Agustín Iturbide, hijo de Navarro y de madre mexicana, aunque de origen español, nacido en Valladolid de Michoacán. Valladolid es la ciudad actual de Morelia. Él desarrolla el plan de independencia pensando en que al momento en que la Constitución de Cádiz se vuelve a reimplementar, considera junto con muchos mexicanos que es perjudicial para la Nueva España, que se ataca de tal manera a la fe católica que eso no puede continuar y se tiene que hacer una separación, aunque cuando él establece el plan de Iguala, que es el plan de independencia de México, él lo establece claramente. Dice textualmente: durante 300 años ha sido la nación más cristiana, más piadosa y más civilizadora de todo el mundo la que ha desarrollado nuestras opulentas ciudades. Debemos dar gracias a la España que tenemos toda la grandeza que en este momento gozamos. Iturbide habla en términos encomiosos de España. Lo ve como la separación natural que tiene que haber, de que ya el tronco la rama es del mismo grosor del tronco y que ya tiene que separarse, así como las diferentes naciones europeas se separan del Imperio Romano y ya llega el punto entre las naciones americanas que tienen que separar de España. Un error, yo sí lo creo, no creo que la independencia haya sido lo mejor, los hechos nos lo demuestran, pero sí entiendo que Iturbide lo hizo con la mejor de las intenciones. Pero fue un error tan grave que él mismo lo tuvo que pagar con la vida. Entonces, él mismo fue asesinado por la misma obra que él estableció. Yo siento que era muy prematura la independencia, no debimos de habernos independizado, al menos en la forma en la que lo hicimos. Fue un error, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Estoy tocando los puntos muy, muy superficialmente porque bueno, el tiempo nos lo está exigiendo. México logra su independencia el 27 de septiembre de 1821. El 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla, hace el grito de Dolores, que es un grito independentista en Dolores Hidalgo, en el centro de México. Pero curiosamente ese grito de Dolores lo da a nombre de Fernando VII. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Si recordamos en 1810, ¿cuál era la situación que ocurría en España? Pues estaba la invasión napoleónica. Napoleón había invadido España. Cuando Hidalgo se refiere a Viva Fernando VII, es que era nuestro verdadero rey. Nuestro último rey en México, español, fue Fernando VII. Y cuando él se refería a muera el mal gobierno, no se refería al gobierno español de Fernando VII, sino se refería al mal gobierno francés de ocupación que se encontraba aquí en España con Pepe Botella, ¿no? Con José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces,
comienza en ese momento el intento de independencia de México, tiene que ser un sacerdote el que comience con un sacerdote influenciado por la masonería, que comienza a hacer este movimiento de independencia, porque de otra forma no lo hubieran podido lograr. El ascendente que la fe católica tenía en todo el mexicano, hasta todavía hace muy pocos años, y aún lo sigue teniendo, es decisivo. Decir mexicano y decir católico es que va entrelazado. No puede haber una separación entre lo católico y lo mexicano, porque lo mexicano es esencialmente católico. Entonces, si no hubiera sido un sacerdote el que acaudilla este tipo de movimientos, nadie los hubiera seguido. Muere muy pronto, realmente Hidalgo no era un militar, era un sacerdote. Era muy hábil para las intrigas, pero realmente no era un militar. A los 7 meses su movimiento ya desaparece. El que toma el relevo después de que es ejecutado Miguel Hidalgo es don José María Morelos y Pavón, otro sacerdote, pero sí con más idea de lo que era el arte militar. Entonces, Morelos sí pone en jaque a las autoridades virreinales, al mismo Iturbide. Iturbide en ese momento todavía era un oficial virreinal, y él es lo que decía: no luchamos en contra de la independencia porque no la queramos, sino porque era tanta la destrucción que estaban haciendo, era tanta las matanzas que se estaban llevando a cabo, que era imposible. La gente de orden decía: tenemos que luchar en contra de estos fascinerosos porque están destruyendo a la Nueva España. Para el año de 1920 ya el movimiento de independencia prácticamente estaba terminado, no existía más que Vicente Guerrero en un pequeño lugar de México, en las montañas del actual estado de Guerrero, pero realmente ya todo estaba muy controlado. Para 1820 es cuando nuevamente el rey Fernando VII, que ha sido reinstalado nuevamente en Madrid, se le obliga a que vuelva a reimplantar la Constitución de Cádiz, y es cuando en México se dice: no, nosotros por ese aro no vamos a entrar. Se hace la independencia, pero es una independencia incruenta, porque realmente en México nadie quería una constitución que fuera en contra de la fe, como sí lo era la Constitución de Cádiz. Entonces, pues el movimiento fue popular y fue multitudinario. En cuestión de 5 meses, la conquista ya era un hecho consumado. El último virrey que llega a la Nueva España es don Juan de O'Donojú. Don Juan de O'Donojú, cuando llega a México y ve la situación, dice: es que esto ya está perdido, aquí ya definitivamente ya no podemos hacer nada. Él mismo firma, es uno de los firmantes del Acta de Independencia Mexicana. México se independiza, pero nosotros al momento de independizarnos, nos independizamos como el gran imperio mexicano. Un imperio constitucional, error de Iturbide, porque ahí realmente eso ya implicaba que ya empezábamos con un pie cojo, ¿no? Al momento que ya tenemos una monarquía constitucional, eso ya estaba mal. Pero bueno, eso fue como se comenzó. Hubo problemas económicos inmediatamente. O sea, mientras no había una administración sana como era la administración que se llevó a cabo con los 300 años del virreinato, las cosas no fueron bien. Y de hecho, no se pudo encontrar la salida económicamente para hacer que pudiera financiarse bien el primer imperio mexicano. El imperio mexicano fue tan breve que nada más duró 10 meses. Fueron 10 meses, la masonería se había reestructurado nuevamente en lo que era el Congreso mexicano. El mismo Congreso es el que determina que... El mismo Congreso que había llevado a Iturbide al puesto de emperador, es el mismo Congreso que lo hace a un lado. Y se le dice que se tiene que ir a Europa, que tiene que venir a Europa, se le va a dar una pensión vitalicia, pero que vete, te tienes que ir. Él no quiere ser un problema para la reconciliación nacional y sale de México. En ese momento toda la estructura masónica establece lo que es la primera República Mexicana, que es la Constitución masónica de 1824, que México ya se determina como un estado, un país con estructura federalista copiada de los Estados Unidos. Se toma el esquema de Estados Unidos como un sistema federal y se trasplanta a México. Lucas Alamán, uno de nuestros historiadores mejores del siglo XIX, lo establece. En Estados Unidos el sistema federal unía
lo que estaba disperso. Eran 13 colonias, esas 13 colonias se unifican mediante un pacto federal. En México, esa misma estructura federal divide lo que ya estaba unido. México era un imperio, ¿no? México era un reino, estábamos unidos. Con el sistema federal nos destazan, nos separan, nos trocean, nos dividen. Eso fue en contra completamente de nuestra propia esencia. Y México viene ya en una debacle tremenda, una pendiente en la cual lo único que conocemos en el siglo XIX son 33 presidentes y guerras permanentes. A tal extremo que se decía que en México es el lugar en el que ocasionalmente estalla la paz. Lo que nosotros desconocíamos lo que era una guerra durante los 300 años del Imperio Español, en que fuimos el Virreinato de Nueva España. El siglo XIX fue el siglo de la sangre, literalmente, en México, en el cual teníamos guerra tras guerra, cuartelazo tras cuartelazo, un gobierno que quitaba a otro, y México para el año de 1846 estaba ya tan débil, era tanta la debilidad que tenía México, que fuimos presa fácil del gigante, en ese momento el gigante que estaba ya generando en el norte, los Estados Unidos. Estados Unidos declara la guerra en contra de México, una guerra completamente innecesaria, porque México no había hecho absolutamente nada contra Estados Unidos, pero que beneficiaba a los Estados Unidos. Ellos tenían lo que era su destino manifiesto, la política de su presidente Monroe, que decía que América era para los americanos. Y el destino manifiesto es que la raza anglosajona tenía que brincar de un extremo al otro del continente, de una costa a la otra. Y como entre medias estaba el Imperio Español, o lo que quedaba del Imperio Español, o lo que era México, todo eso tenía que desaparecer y ser ya parte de los Estados Unidos. En 1847 ya la guerra ya está prácticamente terminada, se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, México pierde más de la mitad de su territorio. México teníamos en ese momento una extensión de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Era gigantesco, México era muy grande. Con los tratados de Guadalupe Hidalgo, el territorio que queda de lo que es México es cercano a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Perdemos 3.500.000 kilómetros cuadrados en el proceso. O sea, fue una pérdida brutal. En toda la historia de la humanidad no ha habido una nación que haya sufrido una pérdida territorial como la que sufrió México. Es brutal, fue mucho lo que perdimos. Todos nuestros territorios norteños de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Texas, Colorado, todo eso pasa a ser parte de los actuales Estados Unidos. México sigue en esa pendiente de destrucción. Hay algunos mexicanos que piensan que el problema que tenemos es por nuestra forma de gobierno y dicen no, el sistema federal es el que nos ha destruido, lo cual era cierto. Tenemos que volver nuevamente a tener una monarquía. Se busca el hecho de tener a un monarca europeo y se escoge a Maximiliano de Habsburgo como el emperador de México. Maximiliano dice, muy bien, pero yo requiero ver que verdaderamente la gente me está pidiendo. Se hacen elecciones en México, en el cual son los padres de familia los que determinan si están a favor o en contra de tener a un príncipe europeo como monarca. Mayoritariamente se dice que sí. Maximiliano de Habsburgo, al momento en que ve todo eso, dice, bueno, entonces si la gente me está pidiendo, yo voy a México. Él llega a México en el año de 1861 con la emperatriz Carlota de Bélgica, su esposa, y el segundo imperio mexicano dura 4 años nada más, de 1861 a 1865. Con apoyo francés, el ejército francés es el ejército con Napoleón III, es el que da el apoyo, financia el que puedan llegar tropas europeas a México. Llega el contingente mayoritario que era francés, pero también entre ellos venían voluntarios austriacos, venían voluntarios belgas, que estuvieron esos 4 años en México. A final de cuentas, Estados Unidos, en ese mismo momento, Estados Unidos también tiene su guerra civil. La guerra civil norteamericana empata con el segundo imperio mexicano. Al momento en que termina la guerra civil americana, que fue también, acaba en 1863, Estados Unidos coge todos esos recursos militares que tenían y los envían a la frontera con México. Y se le establece al emperador de Austria,
Francisco José, que fue el que murió a inicios de a mediados de la Primera Guerra Mundial, en 1916, hermano del emperador Maximiliano, que Austria que ni se le ocurra apoyar a su hermano, a Maximiliano, porque entonces entraría en conflictos con los Estados Unidos. A Napoleón III se le dice lo mismo, tiene que sacar sus tropas de México porque Estados Unidos no va a permitir injerencia europea. Tanto Napoleón III como Francisco José no intervienen ya en México, dejan solo a Maximiliano, y en esa lucha desproporcionada se forma en una forma precipitada un ejército nacional mexicano, y mientras que las tropas mexicanas imperiales todavía tenían los viejos rifles en los cuales se tenía que poner la bala y la pólvora, y en México ya llegaban por parte de las tropas americanas, por parte de las tropas de las tropas juaristas que luchaban con armamento americano, los rifles Winchester de repetición, que eran ni siquiera se imaginaban en México que lo pudieran tener. Rifles de tiro rápido que no requerían el hecho de hacer una recarga, 6 tiros en forma continua. La superioridad tecnológica en armamento era tan grande que realmente ahí no había nada que hacer. Cae el Segundo Imperio Mexicano, queda destrozado ahí, y entonces ya los liberales tienen todo el campo libre. Tienen todo el campo libre, la desamortización, o sea, el robo de los bienes de la iglesia, al igual que aquí llevó a cabo Mendizábal. En México se hizo también con Juárez, pero fue total, fue extensivo, fue un robo, fue una depredación total, en la cual muy pocas manos se quedaron con toda la riqueza que era de todos. Entonces ya viene ahí lo que es el periodo del latifundismo, un periodo muy brutal, porque la gente pobre era muy pobre, y esas ayudas sociales que tenía por parte de la iglesia ya no las tiene, sino que todas esas estructuras que se habían formado para el beneficio de la gente fueron expropiadas, fueron robadas, fueron adquiridas por esos liberales que hicieron a un lado toda orientación cristiana en el uso de esos recursos. El mexicano comienza a sufrir verdaderamente lo que es el liberalismo, y para lo que es el año de 1910 ya la situación era insostenible. Ya el dictador en ese momento, Porfirio Díaz, que tuvo una parte muy gloriosa porque hizo monumentos ejemplares y comunicó al país, el ferrocarril mexicano recorría toda la extensión, se hizo un trabajo muy intenso, 33,000 kilómetros de vías férreas, 66,000 kilómetros de vías telegráficas, obras monumentales como el Palacio de Bellas Artes, como el Congreso Legislativo, como el Teatro Juárez en Guanajuato. Son obras monumentales que hasta la fecha se siguen teniendo. O sea, fueron 30 años de dictadura, pero que en el aspecto material se hicieron muchas cosas buenas, pero en el aspecto social no. En el aspecto social se vivía con mucha pobreza para las clases más humildes. Ese fue el detonante para la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comienza en el año de 1910, en que las elecciones de 1910 las pierde Porfirio Díaz, se va al exilio, él muere en París, y él decide irse para no ser causa de conflicto. Pues sí fue causa de conflicto porque los grupos revolucionarios se estaban destrozando por el poder, y en esa lucha por el poder arrastraron a todo el pueblo. La Revolución Mexicana comienza en 1910 y termina en 1920, 10 años de guerra civil. En esa guerra civil México comienza la guerra con una población de 16 millones de personas, y al momento de terminar la guerra tenemos 13 millones de personas. En ese proceso murieron 3 millones de mexicanos. Fue una brutalidad, es una hecatombe de proporciones brutales que destruyó a México a ciencia y conciencia. La guerra termina por debilidad. La gente ya no quería saber nada de guerra. De hecho, mi abuelo paterno, Rafael, junto con su hermano, el tío Eladio, de 15 años, ellos a los 15 años ya podían ser cogidos en leva para ser llevados al frente. Y ellos, al igual que miles de mexicanos, dijeron, a mí no se me ha perdido nada en esta guerra que no tiene ni sentido. Se fueron a Estados Unidos, se quedaron en California. Mi abuelo, en cuanto termina la Revolución Mexicana en 1920, él regresa nuevamente a México, pero su hermano se queda ya en Estados Unidos. Y así como el tío Eladio,
fueron miles de mexicanos los que se quedaron. Es la primera migración masiva de mexicanos al otro lado del río Bravo. Entonces ya comienza a haber ya una migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Son las primeras migraciones que ocurren. Para 1920 en México ya hay un régimen masónico muy consolidado. La Constitución de 1917 es una constitución completamente masónica, junto con la Constitución de Weimar en Alemania, que es de la misma edad, de la misma época. 1917 es cuando es la Constitución de Weimar en Alemania. En 1917 es la Constitución mexicana de Venustiano Carranza. En México por primera vez se establece ya el divorcio legalmente permitido por la Constitución. La gente lo que menos le importaba era el divorcio. La gente estaba muriendo de hambre. Entonces eso, pero eso en los planes masónicos tenía mucho que ver. Era una constitución que era anticatólica, pero que los artículos completamente católicos no se aplicaban, porque sabían que iba a generar un problema con la gente. Entonces Carranza era muy hábil y dijo, no, yo por este charco no me voy a mojar, y dio la vuelta y dijo, no, esto, la ley está establecida ahí en papel, sí, pero no lo vamos a aplicar estos artículos anticatólicos. Pero para el año de 1926 llega Plutarco Elías Calles al poder. Plutarco Elías Calles, nieto de judío, él mismo revolucionario rojo radical, anticatólico, tiene un anticatolicismo brutal, decide aplicar esa ley. Entonces se aplica lo que es la ley Calles, en la cual todos esos artículos que eran anticatólicos, él los aplica. El pretexto que da es que vienen en la Constitución. Yo no estoy haciendo más que aplicar la ley, lo cual era cierto, la Constitución así lo establecía, pero nadie se atrevía a hacerlo. Se aplican esos principios anticatólicos en el cual se exige que haya un censo por parte de la autoridad para la iglesia, restricciones para el número de sacerdotes que podían haber en cada uno de los estados o cada una de las provincias. Y por ejemplo, Veracruz, con una extensión gigantesca, en la cual tenían una población superior a los 850,000 habitantes, nada más se permitía tener 3 sacerdotes. O sea, incluido el obispo, O sea, el obispo y 2 más, y eso era todo lo que se permitía. Los católicos mexicanos reaccionan y se establece un grupo que estaba coordinando toda esa acción, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, y se establece, México en ese momento tiene 18 millones de habitantes. Se empiezan a recabar firmas y se llevan ante el Congreso 3 millones de firmas. En un país de 18 millones, se llevan 3 millones de firmas diciendo que no queremos que se apliquen estos artículos anticatólicos. Pues lo que hace el gobierno mexicano es coger esas firmas y tirarlas al cesto de la basura. El pretexto que dan es de que, como eran los obispos los que estaban generando esas iniciativas, eso bajo el esquema mexicano del gobierno revolucionario, eso no existía, eso no importaba. Y el gobierno iba a seguir tirando por ese camino. Se llegaba a restricciones tan brutales que no se podía enseñar religión más que dentro de lo que eran los templos o en las propias casas. No se podían hacer ninguna procesión pública o oficial, no se podían mostrar crucifijos en la calle. Los sacerdotes tenían prohibido el hecho de salir de llevar su sotana o llevar su vestimenta clerical en la calle. De ser así, eran multados y o llevados a la cárcel directamente. Esas leyes todavía estaban en aplicación hasta el año de 1993. O sea, eso se modificó apenas hace tiempo muy reciente. Un sacerdote no podía estar vestido de sacerdote en vía pública, porque estaba penalizado. En el momento en que sucede eso, entonces los obispos determinan que eso es insostenible, eso no puede ser. Se consulta al Papa, en ese momento era el Papa Pío XI, y el Papa dice, nosotros no podemos permitir esto, ustedes tienen la mejor decisión para hacerlo, pero Roma los apoya en todo lo que desean. Y llega el momento en que hay la suspensión de cultos. El gobierno mexicano decide que se van a suspender el culto, se van a cerrar las iglesias y se cierran. Para el año de 1926 ya es el cierre de los templos. Los templos se cierran, ya no se va a permitir el hecho de que haya oficialmente fe católica en México. Y en ese mismo momento es cuando ya viene la reacción de la Fuerza Armada. Ya el pueblo mexicano
un hecho extraordinario también, porque a lo largo de toda la historia siempre ha sido los emperadores, los grandes emperadores, la gente con mucho dinero la que defiende a Cristo. En México es un pueblo miserable, un pueblo sin dinero, un pueblo pobre, el que da su humilde brazo a Cristo y comienza a hacer una guerra que es admiración del mundo. 3 años duró nuestra cristiada, en la cual en contra de toda la fuerza del gobierno, la fuerza de la masonería, la fuerza del imperio de Estados Unidos que apoyaba al gobierno mexicano, se mantuvo 3 años una lucha sangrienta, una lucha tremenda, en la cual se demostró de lo que es capaz la fe católica en México. Tuvimos generales heroicos como el general Gorostieta, que fue el último jefe militar que llevó a cabo la cristiada, que pedía a nuestros obispos que no se claudicaran, que la lucha ya estaba a punto de ser ganada, pero nuestros obispos ya veían que la lucha se prolongaba mucho, ya eran 3 años de guerra, se estaba enfriando ya la fe religiosa del pueblo, y se hicieron los arreglos, ¿no? Arreglos en los cuales se decía, bueno, pues confiamos en que el gobierno mexicano nos permita abrir nuestros templos, que no se meta con nosotros y que las leyes anticatólicas no se apliquen. Se firman los arreglos en el año de 1929 y la lucha armada termina en ese momento. Termina en ese momento, pero los jefes cristeros fueron asesinados en ese momento. ¿Qué es lo que hubiera pasado aquí en España si hubieran ganado los rojos? Murieron más cristeros al acabar la guerra que durante los 3 años de guerra, porque se les cazó literalmente como a bestias feroces. Los poquísimos que pudieron salvarse fue porque mismos militares contrarios, pero que los admiraban por su valor, les decían, vete a Estados Unidos, yo te voy a llevar en un convoy militar, sal del país porque aquí te van a matar. Entonces murieron muchísimos, murieron más después de la guerra que durante la guerra. Ahí es donde termina nuestra gloriosa cristiada. México sigue durante todo el siglo XX hasta llegar a la época actual, en la cual todo ese marasmo en el que hemos vivido nos ha llevado a un estado en el cual el narcotráfico ha crecido en forma desproporcionada, ha tenido el poder ya del gobierno, ya las elecciones son completamente un fraude, lo que tenemos, y estamos hablando propiamente ya de un narcoestado. México es un lugar muy peligroso para vivir, México es un lugar muy peligroso en el cual ya los grupos criminales han tomado el poder y en el cual el mexicano de a pie no se siente seguro. México tiene 130 millones de habitantes en la actualidad, somos el país hispano más poblado del mundo. 130 millones de mexicanos viviendo en México propiamente dicho, 30 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Somos la población hispana expatriada más grande del mundo, en el cual hay ciudades como Chicago, hay ciudades como Houston, hay ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, en el cual mayoritariamente hablamos español. Y esto sigue creciendo, sigue creciendo. No existe una familia mexicana donde no haya un tío, un primo, un sobrino, un hermano que viva en Estados Unidos. Entonces ya estamos hablando de una vinculación que ya es muy, muy, muy fuerte. México tiene todavía, es tierra de María, está bajo el amparo de la Virgen Santa María de Guadalupe. Confiamos en ello. México tendrá todavía mucho que decir en un futuro, junto con España, que también es tierra de María, aquí con la Virgen del Pilar, en México con la Virgen de Guadalupe, pero tendremos que dar todavía una batalla muy importante para el futuro de la hispanidad. Muchas gracias.